La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el Distrito de Los Olivos en Lima, Perú, le da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, queridos hermanos, hermanas, amigos que nos siguen a través de esta plataforma digital. Hoy día, 7 de febrero del 2021, es para nosotros una bendición poder contar con su presencia. Por eso, le pedimos que desde ya pase la voz, pueda etiquetar de repente a sus seres queridos, pueda usted compartir este mismo link y podamos juntos glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día estaremos escuchando su bendita palabra. Hoy estaremos adorándole con nuestros cánticos. Hoy tenemos nuestra Santa Cena y hoy día también podemos serle fieles con nuestras responsabilidades. Pero antes de poder iniciar este servicio, permítame leerle el Salmo 150. Mire usted lo que menciona el salmista, Salmo 150. Va a decir: alabad a Dios en su santuario, alabadle la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Hoy día es tiempo de adoración, hoy es un domingo especial. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Querido Dios, queremos agradecerte en este momento especial. Hoy, domingo de adoración, queremos, Señor, glorificar tu nombre y agradecerte por la posibilidad de reunirnos, Señor, de poder como familia cristiana escuchar tu voz, glorificar tu nombre, celebrar la Santa Cena, recordar, Señor, tu muerte, tu resurrección y tu pronta venida. Señor, poder orar por nuestros misioneros y también ser fieles con nuestras responsabilidades. Señor, a lo largo de todo este día especial, queremos suplicarte que tú puedas intervenir en nuestros corazones, que nos hables, Señor, muy íntimamente, y que hoy día sea también un día de salvación para aquellos que no te conocen. Te damos la alabanza, te damos la gloria y la omnipotencia, puesto que solo tú eres el Señor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Disfrutemos entonces nuestro servicio al Señor. Cantemos juntos. Adelante. Rodeado de alabanza está, alabadle por su poder, no hay otro como él. Con trompeta alábale, canta y danza para él. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe, todo lo que respira alabe a Dios. Excelencia proclama, mira lo que ha hecho Dios, nuestros pecados Él cargó, alábale con gran pasión, con mente, alma y corazón, todo proviene de Él, solo Él es Dios y Rey, todo lo que respira alabe a Dios. Todo nuestro ser le alabe, todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe, todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe,
lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe, todo lo que respira alabe a Dios, todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe, todo lo que respira alabe a Dios. Qué bueno es poder estar reunidos en este culto de adoración y poder alabar a nuestro Dios. En este tiempo queremos orar como Minuto Misionero por nuestra iglesia hija de Villasol. El pastor Marcelo Osorio nos deja los siguientes pedidos para poder interceder por esta iglesia en Villasol. Por la ABDB, la Aventura Bíblica de Vacaciones de los Niños, que estará realizándose este mes de febrero. También orar por el equipo pastoral, ministerial y por el avance y el fortalecimiento de las redes de la iglesia de Villasol, por la red de niños, de jóvenes, la red de damas, de varones y la red de matrimonios. Oramos a nuestro Dios en este tiempo, hermanos. Bendito Dios, nos acercamos a ti en este tiempo para orar por nuestros misioneros, el pastor Marcelo Osorio, el pastor Hugo Medina, el pastor Daniel Carvajal. Que te sirven, Dios, en nuestra iglesia hija de Villasol. Y ponemos estas peticiones en tus manos, Dios, por la aventura bíblica de vacaciones que estará realizándose este mes de febrero con los niños de la iglesia de Villasol y también con los niños de alrededor. Bendice y da sabiduría y habilidad, Señor, a los maestros de la escuela dominical para poder realizar este evento y que sirva a Dios para que más niños y más familias conozcan del Evangelio. También oramos y ponemos en tus manos, Señor, al equipo pastoral, a cada familia pastoral, al pastor Marcelo Osorio y su esposa, al pastor Hugo Medina, su esposa, su familia y al pastor Daniel Carvajal, Señor. Bendice sus vidas, guárdalos a ellos, dale sabiduría para seguir guiando a tu iglesia. Oramos para que el avance y el fortalecimiento de cada una de las redes pueda darse, Señor, a través de todo este año 2021. Bendice cada evento, cada actividad y que cada red de niños, la de jóvenes, de damas, la red de varones y la red de matrimonio, Señor, continúe creciendo, fortaleciéndose y ganando más personas para Cristo. Bendice a cada uno de los líderes, al equipo de trabajo, Señor, y que esta iglesia hija de Villasol continúe creciendo, extendiendo tu reino y predicando el Evangelio en este lugar en donde se encuentra. Ponemos estas peticiones en tus manos y sé tú obrando, Padre. Y oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, hermanos. Continuamos con nuestro culto de adoración. Jesucristo es nombre sobre todo, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente la salvación se encuentra en ese nombre. Solamente. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío,
Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús. No temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor. No temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré en todo tiempo, en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es del Dios les bendiga, iglesia. Ahora deseamos dedicar a nuestro buen Dios nuestros diezmos y ofrendas. Pero también queremos orar por la provisión de Dios a cada familia de nuestra congregación. Y es que como iglesia confiamos en la provisión de nuestro Señor. Y es que así lo afirma la Biblia en 2 de Corintios capítulo 9, verso 8. Dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. La Biblia también nos enseña que el diezmo le pertenece a Dios y es la 10ª parte de todo aquello que recibimos por su gracia y que debemos presentar a Él con gozo y con gratitud. Pero también presentamos nuestras ofrendas misioneras, con las cuales sostenemos a nuestros misioneros e impulsamos las misiones por todo el mundo. ¿Cómo podemos entregar nuestros diezmos y ofrendas? De 2 maneras. La primera, puede acercarse a nuestra iglesia y depositarla en el ofrendario del templo
respetando las normas de bioseguridad dispuestas por el gobierno y en un horario prudente. Segundo, puede hacer un depósito a nuestras cuentas bancarias que aparecen en pantalla, en el Banco Continental y en el Banco BCP. Una vez hecho el depósito o transferencia, tome una foto de su voucher y envíelo al correo o al número de WhatsApp que aparece en pantalla, indicando su nombre completo y el mes al que corresponde el diezmo o la ofrenda misionera. Iglesia, oremos por la provisión de Dios a nuestras familias y dediquemos a nuestro Dios los diezmos y ofrendas. Oremos. Amado Dios, gracias por este precioso tiempo de adoración a ti. Ahora queremos honrarte a través de nuestros diezmos y ofrendas misioneras. Recíbelas tú, oh Dios, y úsalas en la extensión de tu reino. Padre amado, también te rogamos que en tu gracia y en tu inmenso amor suplas las necesidades de cada familia de nuestra iglesia. Tú las conoces antes que te las pidamos. Por ello, Dios, obra tú con bondad y suple todo lo que nos falte. Te lo rogamos, bendito Dios. Gracias por este precioso tiempo. Seguimos honrándote a ti, oh Dios. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. Iglesia, continuamos con nuestro culto de adoración. Dios les bendiga, estimados hermanos. Hoy vamos a participar juntos de la Santa Cena del Señor, como lo hacemos cada primer domingo del mes. Debemos tener en cuenta que la Santa Cena es una ceremonia que fue instituida por el mismo Señor Jesucristo la noche antes de ser entregado. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 19, lo va a decir. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Entonces, en la Cena del Señor recordamos 4 cosas muy importantes. Primero, recordamos lo que Cristo logró en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Y eso está en 1 Corintios 11, 24 y lo vamos a leer. Dice el texto: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Lo segundo que recordamos es su muerte como el precio de nuestra salvación. Vamos a 1 Corintios 11, 26, la primera parte. Dice así el texto: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lo tercero que recordamos es que un día nuestro Señor Jesucristo regresará por su iglesia. Vamos a 1 Corintios 11, 26, el versículo completo. Dice así: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y la cuarta cosa que recordamos en la Santa Cena es que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Leamos 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17. Dice así la palabra: la copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Este aislamiento social, mis amados hermanos, no nos impide que la iglesia esté unida y en comunión, como un cuerpo, por el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Por eso participaremos hoy día de la Santa Cena. ¿Quiénes participan en la Santa Cena? Pues bueno, todos aquellos que han creído en Cristo como su Salvador y Señor, y que lo han demostrado dando testimonio público de su fe en Cristo por medio de la obediencia del bautismo en agua, y que están en plena comunión con Dios y con su prójimo. Es por eso que durante esta semana nos hemos estado preparando para participar de este tiempo, porque el Señor dice en su palabra en 1 Corintios 11, 27 lo siguiente: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso Pablo
Dice en 1 Corintios 11:28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Cada uno de nosotros debe tener cuidado de que en nuestro corazón no existan pecados ocultos. Si hay algún pecado en nuestras vidas que debemos confesarlo y pedirle perdón a Dios, es el momento de hacerlo, pues el Señor siempre nos perdonará cuando le pidamos ese perdón. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 lo dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Voy a pedir a mi esposa Susi que nos guíe en este tiempo para orar al Señor. Amén. Oremos, hermanos. Señor, queremos darte las gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos a tu presencia en el nombre de Jesús, y también porque al tener libre acceso ante tu trono de gracia por medio de tu sangre, por la sangre de Cristo, podemos también pedir perdón por nuestros pecados. Podemos, Señor, pedir que tú seas limpiándonos, lavándonos con tu sangre preciosa, para poder tener las manos limpias y el corazón puro, y así participar de la Santa Cena, Señor, sabiendo de que somos aceptados, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, en cuyo nombre oramos. Amén. Qué hermoso es saber que el Señor nos perdona cuando ve un corazón que se arrepiente realmente. Pero bueno, los dos elementos de la Santa Cena son el pan, que representa el cuerpo de Cristo, y el vino, que representa la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados y obtener de esta manera la vida eterna. Antes de compartir el pan y el vino, queremos orar justamente por estos elementos que hoy día nos serviremos. Acompáñennos, por favor, en unas palabras de oración. Padre amado, que nos convocas a la Santa Cena, maravilloso tiempo hermoso de comunión y recordar tu obra. Hoy día, Señor, queremos suplicarte y rogarte que bendigas estos elementos, el pan que representa tu cuerpo molido y, Señor, entregado a la crucifixión por causa de nuestros pecados, y el vino que representa tu sangre derramada para la redención de nuestras vidas. Gracias, Señor, por ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Ustedes en sus casas pueden servir el pan y pueden servir el vino en estos momentos. Gracias. Muy bien, servidos así de esta manera con el pan y el vino, quiero pedir a mi hija Sofía que lea el pasaje de 1 Corintios 11, 23 y 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amén. Comamos el pan, por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, y ahora vamos a leer el pasaje de 1 Corintios 11:25. Voy a pedir a mi esposa Susi que nos pueda acompañar en la lectura. Leamos, hermanos. Nos dice la palabra de Dios: Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Gracias. Ahora sí, sirvamos por favor de la copa. Asimismo, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos al Señor por habernos dado la oportunidad de participar de su mesa. Amén. Padre amado, Dios de toda gloria, en este día tan especial, Señor, de convocatoria a participar de tu mesa, queremos darte gracias, Señor, porque tú eres
maravillosamente santo y maravillosamente sabio al dejarnos, Señor, esta ordenanza. Al participar de tu mesa, Señor, no solamente participamos en un tiempo hermoso de comunión entre los hermanos, sino, Señor, sobre todo recordamos tu obra a favor de nosotros. Amén. Esa muerte tuya en la cruz del Calvario, que abrió para nosotros la gran posibilidad, la única posibilidad de la salvación eterna. Gracias por haber cargado con nuestros pecados aquel día en la cruz y por haber resucitado con gran gloria, porque tu resurrección es la más grande muestra de nuestra victoria en ti. Y gracias también porque en tu sabiduría, sabiendo que somos tendientes a olvidarnos, Señor, de las cosas, tú nos instituyes esta ordenanza para que recordemos siempre de darte gracias por lo que hiciste en la cruz. Sí, Señor. Y recordar también, Señor, que tú vienes pronto, y eso nos hace recordar el mandato que tenemos de predicar el Evangelio, de hacer discípulos a todas las naciones. Ayúdanos, Señor, en todos los tiempos que vivamos, a ser fieles en el llamado de tu mandamiento y de predicar, Señor, tu Evangelio y de hacer discípulos. Ayúdanos, Padre. Gracias por este tiempo especial. En el nombre santo y precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Damos gracias entonces así de esta manera al Señor por haber participado de su mesa. Ahora continuemos con nuestro culto de adoración. Amén. Amada Iglesia, ahora acompáñeme por favor en la lectura de la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 1, versos del 1 al 11. Leamos juntos la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Disponemos nuestro corazón para escuchar la predicación de la palabra de Dios. Un saludo cariñoso a todos nuestros amados hermanos de nuestra amada Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el distrito de Los Olivos, en Lima, Perú. De verdad, y un saludo cariñoso también a todos nuestros amigos y hermanos de del interior del país o fuera del país que nos siguen domingo tras domingo en nuestros cultos o servicios dominicales. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué lindo servicio de adoración hemos tenido, lindo tiempo de Santa Cena también, de verdad. Y ahora queremos escuchar el mensaje de la palabra de Dios para cada una de nuestras vidas.
Así que, ¿qué les parece si en estos momentos le pedimos a nuestro Dios que nos pueda guiar a través del mensaje de su palabra, que podamos ser fieles al escrito está, y que Dios nos permita vernos edificados, fortalecidos por la palabra de Dios? Así que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos, oremos al Señor. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Dios nos pueda guiar el día de hoy. Padre, en tu nombre, Señor, queremos orar, Padre Santo, esta mañana, este día. Padre Celestial, estamos en un tiempo de ayuno y oración también, Padre Santo, por estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Pero ahora pedimos, Señor, que tú nos permitas, Padre Eterno, compartir el mensaje de tu palabra, aquel que tú me diste a mi vida. Hablaste primero a mi corazón, tú me has corregido a mí primero, Señor, me has instruido. Ahora permíteme instruir, Señor, a tu pueblo, que tu pueblo se vea edificado por tu palabra, transformado por tu palabra. Gracias, eterno Dios, por este tiempo especial que tú nos regalas para tu gloria y para tu honra. Gracias, Padre. En Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Seguimos con nuestra serie, nuestra nueva serie, que tiene como base el libro de Hechos de los Apóstoles y que lleva por título general Haciendo Iglesia a la manera de Dios en tiempos adversos. Queremos aprender acerca de la voluntad de Dios para desarrollar, edificar una iglesia en tiempos difíciles. Para saberlo, hemos tomado la decisión de ir a las Escrituras y de manera especial hemos ido al libro de Hechos de los Apóstoles. El tema que venimos desarrollando durante estos domingos y que hoy estaremos culminando son los recursos de Dios para hacer iglesia en tiempos adversos. Los recursos de Dios para hacer iglesia en tiempos adversos. Nosotros hicimos una pregunta en estos domingos. ¿Se puede conquistar el mundo con un grupo de discípulos temerosos, con fe débil y que se esconden ante el menor peligro? Todos diríamos al unísono, de verdad no se puede, esto es imposible, pastor. Sin embargo, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo tuvo un grupo de discípulos con estas características, lo logró. A tal punto fue esto que llegaron a decir de sus discípulos en Hechos 17:6, estos son los que trastornan el mundo entero, también han venido acá. ¿Notas, mi amado hermano? ¿Notas, mi amigo? ¿Qué pasó? ¿Por qué esos discípulos temerosos, con fe débil, que se escondían, se convirtieron en hombres que llegaron a transformar su mundo de aquel entonces? Te lo vuelvo a resumir, por favor. La obra del Señor estaba inconclusa. Escúchame bien. La obra del Señor Jesús estaba inconclusa. El Señor había logrado la salvación de todos nosotros cuando murió en la cruz y resucitó de la tumba. Pero esta obra salvadora, escúchame bien, debía darse a conocer a todo el mundo. Se debía dar a conocer a toda la humanidad. En otras palabras, la obra redentora del Señor Jesús ya había terminado, pero la obra de evangelización recién empezaba con sus discípulos. Para esta tarea, nuestro Señor Jesús entrenó a un grupo de discípulos y ahora ha llegado el momento de que sus discípulos asuman la responsabilidad antes de que Jesús ascienda al cielo. La pregunta que nos hicimos en aquel momento fue, ¿los discípulos del Señor Jesús estaban listos para asumir tan grande responsabilidad? Ahora, desde el punto de vista humano, escúchame bien, no estaban listos. Yo te lo he dicho, te lo dije en ese momento. Desde el punto de vista humano, no estaban listos. ¿Por qué? Te doy algunas razones. En primer lugar, porque la fe de los discípulos era muy débil. En más de una oportunidad el Señor les había dicho, como en Mateo 8:26, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En segundo lugar, porque la vida de oración de los discípulos era muy pobre. El Señor Jesús les había dicho que oraran antes que lo arrestaran. Pero ¿qué pasó?
Nos dice Mateo 26, vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿con qué? Con que no pudisteis velar una hora conmigo. Velad y orad para que no entréis en tentación. Notas, mis amados hermanos, no pudieron permanecer en oración delante del Señor. Una tercera razón, porque los discípulos no fueron muy leales para con su Señor. En medio del arresto del Señor Jesús, Pedro, el discípulo, traicionó al Señor. Cuando le dijeron que había estado con Jesús, Pedro dijo, no conozco al hombre. Mateo 26, 74. Y no solo Pedro, al final, cuando Jesús fue crucificado, nos dice la Biblia, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Notas lo que dice Mateo 26, 56? En cuarto lugar, hay una cuarta razón, porque los discípulos ante el peligro se escondieron. Nuestro Señor Jesús les había dicho que habría de resucitar. Y cuando fue a buscarles una vez que el Señor Jesús resucitó y se les apareció, los encontró a escondidas, con las puertas cerradas, por temor a las autoridades judías. Nos dice Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Notas, mi amado hermano, notas, mi amigo, fe débil, escúchame, fe débil, pobre vida de oración, desleales, cobardes. Realmente los discípulos no estaban preparados. Pero, cuando nuestro Señor Jesús nos llama para asumir una gran responsabilidad, nos da los recursos necesarios para cumplir nuestra responsabilidad. Grábatelo por favor en tu mente. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos llama para asumir una gran responsabilidad, nos da los recursos necesarios para cumplir nuestra responsabilidad. Sin esos recursos, los discípulos del Señor nunca hubieran llegado a ser estos que trastornan el mundo, Hechos 17:6. Nunca. Nadie de nosotros podría hacer la obra de Dios si no hacemos uso de estos recursos que Dios nos da para llevar a cabo su obra. La pregunta que surge es, ¿qué recursos les dio el Señor que los transformó y que permitió que fueran usados para proclamar a Cristo y edificar su iglesia en tiempos adversos? El Señor les dio varios recursos para que puedan cumplir su responsabilidad. 5 recursos en especial. 1, en primer lugar, Jesús les dio el mensaje. Y voy a volver a repetir cada uno de estos recursos. Jesús les dio el mensaje, les dio el evangelio. ¿Qué son las misiones, mi hermano? ¿Qué son las misiones? Misiones no es enviar misioneros. Misiones es enviar el mensaje de Jesús por medio de los misioneros. En misiones lo más importante es el mensaje del evangelio, mi hermano. Escúchame. En la predicación de la palabra de Dios, cuando nosotros hacemos iglesia, lo más importante, escúchame bien, es el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque solo el evangelio es poder. Romanos 1:16 es poder de Dios para salvación. El misionero, el pastor, el líder, el hermano no transforma a nadie. Lo que transforma una vida es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el evangelio habla de nuestro Señor Jesucristo y de la obra redentora que Cristo llevó a cabo. Y Lucas escribió acerca del evangelio en su primer tratado. Por eso empieza el libro de los Hechos de esta manera, en el versículo 1 y 2. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Lucas escribió el evangelio, y el evangelio, mi hermano, escúchame, el evangelio es, dice el versículo 1 y 2, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba.
Por espacio de 3 años, mi hermano, mi amigo, nuestro Señor Jesús se dedicó a instruir a sus discípulos con el mensaje del Evangelio. El conocimiento del mensaje del Evangelio sería vital para el propósito evangelístico de Dios. Pero recuerda, escúchame bien, recuerda esto y te lo vuelvo a repetir y que se te quede bien grabado. Si el mensaje del Evangelio no nos transforma, nuestra tarea evangelística resultará infructuosa. Si el mensaje del Evangelio no nos cambia, no nos transforma, entonces nuestra tarea evangelística resultará infructuosa. No basta con el simple conocimiento del Evangelio. Si ese conocimiento no lo vivimos, no sirve. No sirve. Si tú no vives el Evangelio, si yo no vivo el Evangelio, eso no sirve para nada. El simple conocimiento del Evangelio no sirve. Nosotros predicamos un Evangelio que transforma. Y si no ha transformado nuestras vidas, nadie va a creer en el Evangelio. Por eso el Señor Jesús siguió dándoles, en el versículo 2 dice, mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Por qué les siguió dando mandamientos? Para que aprendan a obedecer la palabra, para que vivan el Evangelio y la proclamación del Evangelio sea eficaz, sea verdaderamente un éxito, una bendición. Así que tenemos que vivir, tenemos que obedecer la palabra de Dios, el Evangelio. Este es el mensaje que tenemos que proclamar, la obra de quién es nuestro Señor Jesucristo y la obra que llevó a cabo, cómo resucitó y cómo ahora la salvación que Cristo logró en la cruz está a disposición de cada uno de las personas, de los hombres, mujeres, niños que viven en este mundo y que están perdidos y que necesitan la salvación que Cristo logró en la cruz del Calvario. El primer recurso es el mensaje. El segundo recurso, amados hermanos, que Jesús les dio fue de su presencia. Fue de su presencia. Ojo, no basta con el mensaje correcto si no tenemos la confianza correcta. Anunciar a un Cristo muerto no les ayudaría a enfrentar la cárcel ni el martirio. Así es, a los discípulos no les ayudaría a enfrentar la cárcel, el martirio, si ellos no tenían la suficiente confianza para predicar el Evangelio y hasta morir por el Evangelio. Los discípulos no solo debían saber el mensaje correcto, sino también debían saber que el que les dio el mensaje estaba vivo. Estaba vivo. Y eso les daría la suficiente confianza para predicar, para vivir, para sufrir por el Evangelio. Por eso nuestro Señor buscó todos los medios posibles para aparecérseles vivo en varias oportunidades. El verso 3 nos dice, por favor, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El Señor Jesús se le apareció en diversas circunstancias a sus discípulos. Entró al aposento alto aun cuando las puertas estaban cerradas. Jesús les mostró sus heridas. Jesús comió con ellos, bebió con ellos. Pero para ser más convincente, escúchame bien, el Señor Jesús nos dice el libro de Hechos, versículo 3, apareciéndoseles durante 40 días. Notas, mi amado hermano, el resultado final de estas apariciones fue que los discípulos se convencieron absolutamente de la realidad de la resurrección física de nuestro Señor Jesús. Esa seguridad, escúchame, esa seguridad les dio la valentía, les dio la confianza para predicar el Evangelio en todo el mundo entero, en todo el mundo antiguo de aquel entonces. Y durante esos 40 días, Jesús les habló acerca del reino de Dios. Es decir, cuando Jesús, el Rey, reina en nuestros corazones, tú lo sabes, cuando tú le permites a Cristo entrar en tu vida y reina en tu corazón, reina en tu vida, allí Jesucristo establece su reino.
Por eso, al ganar una vida para Cristo, nosotros extendemos el reino de Dios. Porque una vida ganada para Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, viene a esa vida y comienza a reinar su corazón y establece su reino. Por eso la Biblia dice que nosotros somos parte del reino de Dios. Por eso, notas en el pero, escúchame por favor, pero, en el futuro, según el libro de Apocalipsis, también Cristo habrá de reinar físicamente, desde Israel, sobre todo el mundo por 1000 años. El milenio. Los discípulos quisieron adelantar ese reinado a fin de verse libres del imperio romano. Ellos querían que Cristo adelante su reino físico en Israel para librarles del yugo romano. Por eso es que le preguntaron al Señor en el versículo 6 de Hechos capítulo 1, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pero Cristo tenía otros planes, pues ese reino físico de Cristo sería a futuro, después de su regreso. Ojo, sería a futuro, en los tiempos finales. Pero ellos quisieron adelantarlo y Cristo tenía otros planes en ese momento para ellos, para la iglesia. Por eso les dijo en el versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. A ustedes no les interesa saber cuándo el Señor va a establecer su reino físico. No les interesa. Esos planes eran los planes que Dios tenía para ellos, es que ellos dieran a conocer el evangelio de salvación a todo el mundo, Por eso se les apareció el Señor Jesús, para darles confianza con su presencia. Este recurso es vital, mi amado hermano, para que tú y yo cumplamos la obra de Dios en medio de esta pandemia, para que tú y yo sigamos haciendo la obra de Dios en medio del dolor. La presencia de Cristo, Él lo prometió. Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así que, mi hermano, ten la seguridad de que predicas de un Cristo vivo y no de un Cristo muerto. 3. El tercer recurso, Jesús les dio el poder. El Señor Jesús les dio el poder. Primero el mensaje, segundo de su presencia y ahora el poder, la capacidad. Después de recibir su mensaje y la certeza de su presencia o del Cristo resucitado, los discípulos podían verse tentados a suponer que ya estaban listos para servir al Señor en sus propias fuerzas y capacidades. Ese era el riesgo. ¿No? Ahora ya me toca servir, ya tengo el mensaje, tengo de su presencia, ¿no es cierto? Ahora salgo a predicar el evangelio a todo el mundo. Pero eso sería un grave error, escúchame. Hacer la obra de Dios en nuestras fuerzas y capacidades sería un grave error. Estarías destinado al fracaso rápidamente. Para que los discípulos no caigan en esa tentación, Jesús les dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén. Ellos ya estaban listos para salir. No se muevan. No se muevan de Jerusalén. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Recuerda esto, mi hermano, por favor, recuerda esto, grábatelo. Te lo estoy repitiendo domingo tras domingo porque quiero que se te quede grabado. Un mensaje correcto, pero sin la capacidad correcta, no sirve para nada en la obra de Dios. Un mensaje correcto, pero sin la capacidad correcta, no sirve para nada para la obra de Dios. El poder o la capacidad tenían que acompañar a la verdad de Jesús. La capacidad, el poder tenían que acompañar a la verdad de Jesús. Jesús no solo quería un equipo motivado. Escúchame bien, por favor. El Señor Jesús no solo quería un equipo motivado, sino también quería un equipo capacitado, preparado por Dios para la misión.
Por eso les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Versículo 4. El Señor Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? ¿Cuál era la promesa del Padre? La promesa de la venida del Espíritu Santo, que vendría para estar con ellos y dentro de ellos, Jesús les había dicho en Juan 14:17, el Espíritu de verdad mora con vosotros y estará en vosotros, dentro de vosotros. No olvides que en la antigua dispensación, mi hermano, escúchame por favor, en la antigua dispensación, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el Espíritu Santo venía y se iba. Venía y se iba. Y solo venía para capacitar para una tarea, para un servicio especial. Pero, en la nueva dispensación, en el nuevo pacto, el Espíritu Santo vendría a quedarse y moraría permanentemente en la vida de los creyentes, con el fin de capacitarlos para cumplir los planes del Señor y vivir vidas santas, vidas que le honren. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos en el versículo 5 de Hechos 1, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Exactamente dentro de 10 días, porque había estado 40 días apareciéndoseles. Entonces, sumado 10 días más, el Espíritu Santo habría de venir en la fecha, en el día de Pentecostés. Pero, permíteme, por favor, rápidamente. Hice un pequeño paréntesis en esta parte al explicarles que la experiencia de los primeros discípulos en cuanto al bautismo del Espíritu no es la norma para nosotros hoy. No, por favor. Ellos eran ya creyentes cuando estuvieron con Jesús. Y recibieron el Espíritu Santo después de haber creído en Jesús, después de su conversión, muchos días después de su conversión. Pero esto fue un suceso muy especial y único. No se ha vuelto a repetir ni se volverá a repetir. ¿Por qué? Porque Jesús aún estaba con ellos. Y mientras el Señor Jesús estuviera con ellos, el Espíritu Santo no vendría. El Espíritu Santo solo vendría del cielo a morar en sus corazones permanentemente cuando Jesús ascendiera. Jesús tenía que irse para que el Espíritu Santo descienda en Pentecostés. Por eso Jesús les dijo en Juan 16:7, os conviene que yo me vaya. Eso le había dicho a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ojo, mi hermano, era un tiempo de transición, era un tiempo de cambio. Sin embargo, después de este suceso del bautismo del Espíritu, el bautismo del Espíritu sería en el momento de nuestra conversión. El bautismo del Espíritu con el cual nosotros somos incorporados en la iglesia del Señor, en la familia de Dios, sería en el momento de nuestra conversión, en el momento que tú y yo nacemos de nuevo. En el momento de la conversión, el Espíritu Santo nos bautiza. Esa palabra bautizar significa colocar, introducir. Nos introduce en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nos coloca en la iglesia, a ti nos ha colocado en el momento de nuestra conversión. El Espíritu Santo nos ha colocado en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, incorporados en un cuerpo, introducidos en un cuerpo, colocados en un cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y no solo nos coloca en la iglesia, sino también viene a ser morada permanente en nuestro espíritu, en el espíritu humano.
La presencia, escúchame mi hermano, te lo vuelvo a repetir, la presencia, la guía, el poder del Espíritu eran absolutamente esenciales para que los discípulos del Señor fueran eficaces al continuar la obra del Señor. Era vital, era vital. Sin el poder del Espíritu Santo, ninguno de nosotros puede hacer la obra del Señor. Ninguno. Vamos a fracasar. Por eso es que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la palabra poder viene de la palabra griega dunamis, de donde deriva la palabra castellana dinamita. Todo creyente, escúchame mi hermano, mi amigo, todo creyente tiene en su vida dinamita espiritual. Yo en mi vida tengo dinamita espiritual a disposición de cada uno de nosotros para servir al Señor con poder, con eficacia. Así es. Cuando somos controlados por el Espíritu Santo, cuando estamos llevando una vida santa, temerosa de Dios, una vida de relación con Cristo, el Espíritu Santo nos controla, nos da de su poder para el uso de nuestros dones, para el servicio al Señor y para dar un testimonio vivo, íntegro, fiel, santo delante de Dios. Sin el poder del Espíritu Santo, nadie podrá servir al Señor de manera eficaz. Nadie en esta pandemia. Podrás tener un buen mensaje, podrás tener un internet, fibra óptica, la mejor plataforma de Zoom, la mejor cámara filmadora, la mejor oratoria. Pero si no tienes el poder del Espíritu Santo, no sirves para nada. No servimos para nada. Dejemos que el Espíritu Santo tome control diario de nuestras vidas y seremos de bendición en tiempos de adversidad. Seremos de bendición en estos tiempos de pandemia. Hagamos uso de este recurso que Jesús nos ha dado. 4. El cuarto recurso, mi amado hermano, que el Señor nos ha dado, que le dio a sus discípulos. Jesús les dio una misión. Jesús les dio una misión. El mensaje correcto, con la confianza plena y con el poder o la capacidad necesaria, pero sin una misión o propósito, no sirve para nada, mi hermano. Por eso Jesús les dijo en el versículo 8, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos una misión, porque podemos tener el mensaje correcto, la confianza plena, el poder y la capacidad, la preparación. Pero si no tenemos una misión, ¿en dónde usamos estos recursos? Por eso el Señor Jesús le dijo, me seréis testigos, me seréis testigos. El Señor no quiso entrar en especulaciones inútiles sobre el tiempo de la venida del reino de Dios. Los discípulos del Señor debían centrarse en el trabajo pendiente. ¿Cuál era ese trabajo pendiente? Ser testigos del Señor en un mundo perdido por el pecado. Ojo, ser testigos del Señor en un mundo perdido en el pecado. Ser un testigo, escúchame bien, significa haber visto algo y tener el deber de contarlo a otros. Eso es un testigo. Alguien que ha visto algo y tiene el deber de contarlo a otros. En una corte judicial, si tú sabes algo y no lo cuentas, puedes hacerle daño a muchas personas. Si eres un testigo en una corte de justicia, tienes 3 deberes. Contar lo que viste. En segundo lugar, decir lo que oíste. Y en tercer lugar, explicar lo que sentiste. El apóstol Juan lo explica de esta manera. En 1 de Juan 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Hemos visto y testificamos y os anunciamos. Allí están todos los elementos de un testigo.
Un testigo de Jesucristo es simplemente, mi hermano, mi amigo, alguien que cuenta la verdad acerca de Jesucristo. Los apóstoles, como Pedro lo señala, vieron con sus propios ojos su majestad. Segunda de Pedro 1:16. Vieron con sus propios ojos su majestad. Este fue el objetivo principal para el cual vino el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia en sus inicios fue tan eficaz en su testimonio de Jesús que llegaron a decir de ellos, estos que trastornan el mundo entero, estos que cambian, revolucionan el mundo entero. Hechos 17:6. Fueron tantos los cristianos que sellaron su testimonio con su propia sangre, que la palabra griega para testigo, martures, llegó a significar mártires. Llegó a significar mártires. La sangre de los testigos de Jesús, como declaró Tertuliano, este teólogo del siglo II, se convirtió en la semilla de la iglesia. Se convirtió en la semilla de la iglesia. Muchos en esos años se sintieron atraídos a la fe a Cristo, en Cristo, gracias al testimonio de esos mártires cristianos. Gracias al testimonio de estos mártires cristianos, muchos se sintieron atraídos al Evangelio, porque enfrentaban la muerte en el Coliseo romano con calma, con alegría, con tranquilidad, porque sabían que estaban testificando de su Señor Jesucristo. Si la iglesia ha de alcanzar al mundo perdido con las buenas nuevas del Evangelio, he aquí la orden para los creyentes. Primera de Pedro 3:15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Santifiquemos a nuestro Señor en nuestros corazones y estemos siempre preparados. Siempre tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cualquier persona que nos demande, que nos pida explicar por qué crees en lo que crees, debemos estar listos para defender nuestra fe. Debemos estar listos para proclamar el Evangelio. Y no lo olvides, por favor, y no lo olvides. Todo testimonio eficaz se construye sobre la base de una vida de integridad y credibilidad. Te lo he dicho, por favor, y te lo vuelvo a repetir. Todo testimonio eficaz se construye sobre la base de una vida de integridad y credibilidad, con el fin, como dice el apóstol Pablo, que la palabra de Dios no sea blasfemada, Tito 2:5-10, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, para que en todo adornen la doctrina de Dios, la doctrina de Dios nuestro Salvador. Te lo he dicho y te lo vuelvo a repetir. Cuando un testigo vive el Evangelio, su credibilidad se hace mayor. Su credibilidad se hace mayor. El mensaje del Evangelio se hace más creíble cuando tú lo vives todos los días, cuando tú lo demuestras con tu actuar, con tus palabras. ¿Hasta dónde es el alcance de la responsabilidad de un testigo? Jesús lo dijo, versículo 8, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el griego, entre la palabra Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, está la conjunción a la misma vez. A la misma vez. Lo que estaría diciendo el Señor es que mientras alcanzas tu Jerusalén para Cristo, a la misma vez debemos estar alcanzando nuestra Judea, y a la misma vez debemos estar alcanzando nuestra Samaria, y a la misma vez debemos estar alcanzando hasta lo último de la tierra. No dice que primero termines con Jerusalén y luego que has alcanzado Jerusalén recién sigues a alcanzar a Judea. No, mi hermano. Y luego con lo demás. No.
La responsabilidad de dar testimonio de Jesús debe ser a la misma vez en todo el mundo necesitado de Cristo, en todo el mundo necesitado de Cristo. Los creyentes de hoy seguimos teniendo la responsabilidad de ser testigos de Cristo por todo el mundo a la misma vez. La esfera, escúchame mi hermano, la esfera para testificar es tan extensa como lo es el reino. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Mi hermano, escúchame, todo el mundo debemos ser testigos en todo el mundo, en todo el mundo. Este es mi objetivo, esta es nuestra misión. Debemos alcanzar el mundo para Cristo. Esa fue y es la misión, escúchame bien mi hermano, de la iglesia que Jesús, hasta que Jesús regrese. Esa fue y es la misión de la iglesia hasta que el Señor Jesús regrese. Ninguna pandemia nos debe detener en nuestra misión. Ninguna pandemia nos debe detener en nuestra misión. 5, termino mi hermano, termino. Jesús les dio el último recurso, la motivación. Jesús les dio el último recurso, la motivación. Tenían el mensaje, tenían la confianza, tenían el poder y tenían la misión. Ahora solo falta la motivación. La motivación en ese estado emocional, la motivación en ese estado emocional interno que te activa y que te dirige al cumplimiento de una meta, de una misión. Es ese impulso interior que nos mueve, que mueve a una persona a cumplir sus deberes y a persistir en esos deberes hasta lograrlos. ¿Qué es lo que los va a motivar a los discípulos de Jesús a cumplir su misión? ¿Qué es lo que habría de motivar a los discípulos del Señor Jesús a cumplir su misión? Hechos de los Apóstoles nos dice, versículo 9 al 11, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor Jesús, escúchame por favor, ya termino, escúchame por favor, escúchame. El Señor Jesús está a punto de partir al cielo con el fin de regresar a su antigua gloria. Al partir, le va a dejar a sus discípulos una tremenda motivación para que cumplan su misión. Pero antes Jesús fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, dice el versículo 9. Jesús estaba regresando al cielo con el fin de ocupar su trono a la diestra de Dios. Al parecer los discípulos estaban contrariados, porque nos dice el texto que ellos estaban, versículo 10, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. Mientras lo veían, escúchame bien, mientras lo veían, ¿qué les pasaba? ¿Qué se les pasaba por la mente de sus discípulos? Mientras lo veían ascender y que se iba por el cielo, ¿qué pasaba por la mente de los discípulos? Quizás nos quedamos solos, nunca más lo volveremos a ver. Para una sorpresa mayor, dice el versículo 10, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Si ya la partida del Señor representaba para ellos una emoción tan grande, ahora se les aparecen 2 ángeles que agranda mucho más sus emociones. Pero estos ángeles, escúchame bien, mi hermano, escúchame, mi amigo, estos ángeles tenían una misión. No es casualidad su presencia en medio de ellos.
Ellos se dieron cuenta que en ese momento los discípulos tenían emociones encontradas. Estos ángeles se dieron cuenta que en ese momento los discípulos del Señor Jesús en ese momento tenían emociones encontradas. Por un lado, tenían todo lo necesario para cumplir su misión, pero por otro lado, sentían que estaban perdiendo a alguien. Por eso la pregunta de los ángeles en el versículo 11, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese término mirando en el griego indica una mirada fija, prolongada. Ellos se quedaron así un buen rato, mirando cómo el Señor ascendía, como diciendo, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? No, era un momento muy especial, muy triste para ellos. Y en ese momento, escúchame, en ese momento, los ángeles cumplieron su misión y les entregaron a los discípulos aquello que les serviría de motivación para cumplir su misión. Cuando les dijeron a los discípulos, versículo 11, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En otras palabras, por favor, estén tranquilos. Este Jesús que ustedes mismos están viendo ascender, va a volver como lo han visto ir al cielo. Regresará en las nubes de la misma forma que ascendió. Escúchame, mi hermano, escúchame por favor. La verdad, mis hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo regresará un día, nos brinda una poderosa motivación para servirle en el cumplimiento de nuestra misión. El hecho de saber de que un día nuestro Señor Jesucristo va a regresar. Podremos experimentar diversas circunstancias, mi hermano. Una enfermedad, una pandemia, un terremoto, una crisis. Pero lo que debe motivarnos a seguir adelante es el hecho de saber de que nuestro Señor Jesucristo pronto va a regresar. Pronto va a regresar. No lo olvides, mi hermano, que eso no salga de tu mente. Eso te va a motivar, eso te va a alentar a seguir luchando en medio de la pandemia, en medio del dolor. Sigamos sirviendo a Cristo con fidelidad. Sigamos sirviendo a Cristo con fidelidad en esta pandemia. Tenemos todo lo necesario: el evangelio, la confianza, el poder o la capacidad, una misión que cumplir y la certeza de que un día Cristo regresará por nosotros. Y todo lo que podamos estar viviendo en este mundo pronto va a acabar. Pronto va a acabar. Mi hermano, esto va a acabar pronto. Por favor, no vivas como si esta pandemia va a durar toda la vida. No, todo va a acabar pronto. Todo este mundo va a acabar pronto y Cristo regresará para llevar a su iglesia, para estar con Él por toda la eternidad. Mientras tanto, mi hermano, mientras que esperamos a Cristo, que ya está pronto a venir, porque ya lo que está ocurriendo en este mundo nos muestra de que Cristo está pronto a regresar. Pero mientras tanto, proclamemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ganemos este mundo perdido para Cristo. Mi amigo que me ves, mi amigo que me escuchas, yo solamente quisiera, tú no tienes estos recursos dispuestos para ti, no tienes un mensaje, no tienes una misión, no tienes la motivación, no tienes, mi hermano, esa verdad, el evangelio, la confianza, el poder, la capacidad. No, tu vida, tú crees que solo estás en este mundo, solamente has nacido para estar aquí, vivir y morir. Eso es lo que crees, tu vida carece de sentido y de propósito. ¿Sabes por qué es eso? Por causa del pecado. Por causa del pecado.
El pecado, que es haber transgredido la ley de Dios, es haberle dicho a Dios, Dios, vete por tu lado, que yo me voy a ir por mi lado. Eso es pecado. Y mira las consecuencias que nos ha traído el pecado a este mundo. Toda la maldad, todo el adulterio, el abandono de los hijos, todo lo malo que existe en este mundo es por causa de habernos alejado de Dios, por haber pecado. Ojo, y eso no nos trajo esperanza, eso nos ha quitado esperanza, eso nos ha quitado propósito en esta vida, ¿no es cierto? Eso nos ha quitado esperanza y propósito, y eso ha arruinado nuestra vida, y eso nos está llevando a la condenación eterna en el infierno. Pero ¿sabes qué es el Evangelio? La buena noticia de que un día Dios se hizo hombre en la persona de su Hijo Jesucristo para rescatarnos y llevarnos nuevamente a Él. Pero para poder hacer eso, Cristo tenía que pagar lo que nosotros debíamos haber pagado por haber ofendido a Dios. Porque no olvides que el pecado debía pagarse con la muerte. Así que el Señor Jesús decidió morir por ti y por mí en la cruz del Calvario, por tu pecado y por mi pecado. Él no había hecho nada malo. Él no había pecado. Sin embargo, cargó sobre sus hombros todos los pecados de la humanidad. Y murió en la cruz, recibió toda la ira de Dios, todo el juicio de Dios lo recibió Cristo, algo que tú y yo debimos haber recibido. Él murió como nuestro sustituto, pero resucitó. Jesús resucitó y logró nuestra salvación, y hoy esta salvación está a disposición tuya y mía. Solamente tenemos que confiar en Jesucristo, creer en Jesús y recibir esa salvación y comprometernos con Cristo. Pero necesitamos arrepentirnos de todos nuestros pecados. Necesitas reconocer que eres pecador, que has ofendido a Dios. Necesitas reconocer que tú le dijiste a Dios, Dios, vete por tu lado, yo me voy por mi lado. Necesitas reconocer que eres pecador, pecadora. Necesitas arrepentirte de todos tus pecados. Necesitas volverte a Dios, dejar el pecado y volverte a Dios. Y en segundo lugar, necesitas confiar en Jesús y entregarle tu vida a Jesucristo. Si quieres hacerlo, ora conmigo en estos momentos. Si tú quieres entregarle tu vida a Jesús porque reconoces tu necesidad de Dios, te estás arrepentido de todos tus pecados y hoy quieres entregarle tu vida a Jesús, repite esta oración conmigo allí en tu corazón. Dile a Jesús estas palabras si hoy tú quieres comprometerte con Cristo, entregarle tu vida a Jesús y comenzar una nueva vida con Cristo y recibir de su salvación, la salvación que Cristo logró en la cruz. ¿Quieres hacerlo? En este momento voy a hacer la misma oración que yo hice cuando le entregué mi vida a Cristo. Y si tú quieres repetir esta oración, hacer esta oración y entregarle tu vida a Jesús, repite conmigo estas palabras. Dile a Jesús esto. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pecadora. Reconozco mi necesidad de ti. Me arrepiento de todos mis pecados y quiero comenzar a confiar en ti, a creer en ti. Me comprometo contigo, Jesucristo. Y a partir de ahora, usa mi vida para obedecerte, para servirte y para honrarte. Gracias, Jesús. Ahora soy de Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Mi amigo, mi amiga, hiciste esta oración. Le entregaste tu vida a Cristo. Recibiste de su salvación. Te arrepentiste de todos tus pecados. Déjame felicitarte. Escribe en YouTube, en el Facebook, yo le entregué mi vida a Cristo. Queremos conocerte. Escríbelo. Yo le entregué mi vida a Cristo. Yo hice la oración del pastor. Yo soy ahora una nueva criatura en Cristo. Por favor, para orar por ti y felicitarte. Mi amado hermano, tenemos los recursos de Dios para servir a nuestro Señor. No lo olvides. Cristo viene pronto por su iglesia. Glorificamos el nombre de nuestro Señor. Hoy ha sido un día especial. Definitivamente Dios nos ha hablado y sigamos entonces siendo iglesia. Queridos hermanos, disfrutemos entonces de cada una de las enseñanzas y podamos degustarla día a día en nuestra vida. Le invitamos a que pueda continuar con esta programación, nuestros matutinos,
de lunes a viernes. Pueda usted conectarse con una red de nuestra iglesia. Pueda usted los miércoles a las 8 de la noche conectarse a nuestros cultos de oración. Y obviamente los viernes a la escuela bíblica. Y podamos disfrutar de toda una semana en redes, en ministerios, glorificando el nombre del Señor. ¿Qué les parece si inclinamos nuestros rostros y concluimos con una oración? Señor, muchas gracias por este domingo muy especial. Gracias, Señor, porque nos has regalado de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos fortaleces cada día. Nos da, Señor, el consejo apropiado para nuestra vida. Gracias porque hemos podido ser fieles con nuestras responsabilidades, Señor. Hemos podido orar por nuestros misioneros. Gracias, Señor, porque hemos podido también exaltar tu nombre a través de las alabanzas. Hemos tenido nuestra celebración de Santa Cena y queremos glorificar tu nombre por ello. A ti te damos la alabanza, a ti la gloria y la omnipotencia, a ti el honor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga y por favor, continúe con nosotros. Tenemos anuncios importantes. Que Dios le bendiga. Seguimos con Amor en Acción. Todavía puedes dejar tus donaciones en nuestra iglesia, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, respetando las condiciones sanitarias establecidas por el gobierno. Comencemos el día con nuestro Dios en Matutinos de Oración. Los esperamos de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana. Todos los miércoles a las 8 de la noche tenemos una cita en nuestro culto de oración. Los esperamos en nuestros cultos de adoración, todos los domingos, en los horarios que aparecen en pantalla. Y para los niños, creciendo, todos los sábados, ahora en las aulas Zoom. Inscripciones en el link que aparece en la descripción del video. Y los domingos, culto infantil en los horarios que aparecen en pantalla. Y esta semana tenemos una cita en nuestras redes, vía Zoom. Matrimonios, martes 8:30 de la noche. Damas, jueves 7 de la noche. Varones, jueves a las 9 de la noche. Años dorados, sábado 4 de la tarde. Y los sábados son juveniles. Adolescentes, sábados 5 de la tarde. Jóvenes y jóvenes adultos, sábado a las 8 de la noche. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Colegio Robert Leternou. Admisión 2021. Informes en el número que aparece en pantalla. Seguimos orando por la provisión de Dios a cada familia de nuestra iglesia. Si desea hacer llegar su diezmo y ofrenda misionera, puede acercarse a la iglesia o depositarla en nuestras cuentas del Banco de Crédito del Perú o del Banco Continental. Luego, enviar la foto del voucher al correo o al número que aparece en pantalla, señalando su nombre y al mes que corresponde. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.